Capítulo 4. Si usted desea ser rico, debe hacer su tarea. Tanto mis padres como los padres de Mike nos recordaban continuamente hacer nuestra tarea. Nuevamente, la diferencia era que no recomendaban el mismo tipo de tarea. ¿Has hecho tu tarea?, preguntaba mi madre. La haré tan pronto como termine el juego, era mi respuesta. Has jugado suficiente. Deja de jugar en este momento y abre los libros. Si no obtienes buenas calificaciones, no entrarás a la universidad. Y luego no obtendrás un buen empleo, me gritaba. Muy bien, guardaré mi juego, pero después de que compré un hotel más. Escucha a tu madre y guarda tu juego ahora. Yo sé que amas ese juego, pero es tiempo de estudiar. Esa era la voz de mi padre y no sonaba muy contenta. Yo sabía que no me convenía pedir más tiempo, así que dejaba de jugar inmediatamente y comenzaba a guardar mi juego. Me dolía tener que barrer con las pequeñas casas verdes y los hoteles rojos, y las cartas de propiedad que había pasado horas coleccionando. Estaba cerca de controlar uno de los lados del tablero. Sin embargo, sabía que mis padres tenían razón. Yo tenía una prueba al día siguiente y todavía no comenzaba a estudiar. Existió un periodo en mi vida en que estuve totalmente fascinado por el juego del Monopolio. Lo jugué regularmente desde la época que tenía 8 años de edad hasta cumplir 14, que fue cuando comencé a jugar fútbol americano en la preparatoria. Sospecho que hubiera seguido jugando Monopolio de manera regular si hubiera encontrado a más niños de mi edad que lo jugaran. Pero para la época en que usted entra a la preparatoria, eso no es popular. A pesar de que practiqué el juego con menor frecuencia, nunca dejó de gustarme. Y una vez que fui lo suficientemente viejo, comencé a practicar el juego en la vida real. Los componentes de mi padre rico. Después de una sólida y saludable percepción de uno mismo, uno de los componentes más importantes de la riqueza es la tarea en casa. En mis libros anteriores expliqué cómo aprendí acerca del dinero al trabajar con mi padre rico desde la edad de 9 años y hasta los años que pasé en la universidad. A cambio de mi trabajo, él pasó muchas horas enseñándonos a su hijo y a mí los pormenores de dirigir un negocio, así como las habilidades necesarias para ser un inversionista. Hubo muchos sábados en que me hubiera gustado estar deslizándome sobre las olas con mis amigos o practicando algún otro deporte. Y sin embargo me encontré sentado en la oficina de mi padre rico, aprendiendo de un hombre que un día se convertiría en uno de los ciudadanos más ricos de Hawái. Durante una de esas lecciones sabatinas, mi padre rico nos preguntó a Mike y a mí: ¿saben por qué yo siempre seré más rico que la gente que trabaja para mí? Mike y yo nos sentamos sin saber qué responder por un momento, buscando en nuestras mentes la respuesta apropiada. Al principio parecía una pregunta estúpida, pero conociendo a mi padre rico, sabíamos que había algo importante que aprender. Finalmente me atreví a decir la que consideré era la respuesta más obvia. ¿Por qué ganas más dinero que ellos?, dije. Sí, dijo Mike asintiendo con la cabeza en señal de que estaba de acuerdo. Después de todo, tú eres el dueño de la compañía y decides cuánto recibes de sueldo y cuánto se les paga a ellos. Mi padre se balanceó en su silla sonriente. Bien, es verdad que yo decido cuánto gana cada uno, pero la verdad es que yo recibo un pago menor al de la mayoría de los empleados que trabajan para mí. Mike y yo nos miramos y miramos a su padre con un gesto de sorpresa. Si tú eres el dueño de este negocio, ¿cómo es que otras personas reciben más pago que tú?, preguntó Mike. Bien, existen varias razones, respondió mi padre rico. ¿Quieren que se las diga? Desde luego, respondió Mike. Bien. Cuando comienzas a crear un negocio, el efectivo frecuentemente es escaso y el propietario es generalmente el último en recibir su pago. ¿Quieres decir que los empleados son pagados primero?, preguntó Mike. Mi padre rico asintió. Así es, y no solo se les paga primero. A menudo se les paga más de lo que yo recibo cuando obtengo mi pago. ¿Pero por qué?, pregunté.
¿Por qué si eres el propietario de un negocio te pagan al final y te pagan menos? Porque eso es lo que un propietario de negocios frecuentemente necesita hacer al principio si desea crear un negocio exitoso. Eso no tiene sentido, respondí. Entonces dime por qué lo hiciste. Porque los empleados trabajan por el dinero y yo trabajo para crear un activo, dijo mi padre. ¿Así que al crear este negocio se incrementará tu pago?, preguntó Mike. Puede incrementarse o no. Digo lo anterior porque quiero que conozcan la diferencia entre el dinero y un activo, continuó mi padre rico. Es posible que me pague a mí mismo o no más adelante, y yo no estoy trabajando duro para obtener un sueldo. La razón por la que trabajo duro es para crear un activo cuyo valor se incrementa. Es posible que un día venda este negocio por millones de dólares o que contrate un presidente que lo dirija para mí, y yo seguiré adelante para crear otro negocio. Así que para ti crear un negocio es construir un activo, y el activo es más importante para ti que el dinero, dije haciendo mi mejor esfuerzo para comprender la distinción entre el dinero y el activo. Así es, dijo mi padre rico, y la segunda razón por la que recibo menos pago es porque yo tengo de antemano otras fuentes de ingreso. ¿Quieres decir que tienes dinero de otros activos?, pregunté. Nuevamente mi padre rico asintió con la cabeza. Y esa es la razón por la que les hice esta pregunta al principio. Por eso les pregunté por qué seré yo siempre más rico que mis empleados, sin importar quién gana más por salario. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo para enseñarles una lección muy importante. ¿Y cuál es la lección?, preguntó Mike. La lección es que tú no te vuelves rico en el trabajo, te vuelves rico en casa, dijo mi padre enfáticamente, asegurándose de que sus palabras no serían tomadas a la ligera. No comprendo, comenté. ¿Qué quieres decir con eso de que tú te vuelves rico en casa? Bien, es en el trabajo donde tú ganas tu dinero, y es en el hogar donde tú decides qué vas a hacer con tu dinero. Y es lo que haces con el dinero después de ganarlo lo que te hace rico o pobre, respondió mi padre. Es como la tarea, dijo Mike. Exactamente, dijo mi padre rico. Esa es exactamente la manera en que yo lo llamo. Llamo mi tarea la de volverme rico. Pero mi padre lleva mucho trabajo a la casa y no somos ricos, dije casi defensivamente. Bien, tu padre lleva su trabajo a la casa, pero en realidad no hace su tarea, dijo mi padre rico, de la misma forma en que tu madre hace sus faenas domésticas. A eso no es a lo que me refiero cuando hablo de tarea. O al arreglo del jardín, agregué. Mi padre rico asintió. Si existe una diferencia entre el trabajo en el jardín, la tarea escolar que tú llevas a casa y el trabajo que tu padre lleva a casa de su oficina y la clase de tarea a la que me refiero, sí existe una gran diferencia. Fue entonces cuando mi padre rico me dijo algo que yo nunca he olvidado. La principal diferencia entre los ricos, los pobres y la clase media consiste en lo que hacen con su tiempo libre. ¿Su tiempo libre?, dije con un tono inquisitivo. ¿Qué quieres decir por su tiempo libre? Mi padre rico sonrió a su hijo y a mí durante un momento. ¿Dónde piensan ustedes que comenzó este negocio de restaurante?, preguntó. ¿Piensan ustedes que este negocio se materializó en el aire? No, dijo Mike. Tú y mi mamá comenzaron este negocio en nuestra mesa de cocina. Allí fue donde todos sus negocios han comenzado. Así es, dijo mi padre rico. ¿Recuerdas la primera tiendita con la que comenzamos hace varios años? Mike asintió. Sí, la recuerdo, dijo. Aquellos eran días muy difíciles para la familia. Teníamos muy poco dinero. ¿Y cuántas tiendas tenemos ahora?, preguntó mi padre rico. Tenemos 5, respondió Mike. ¿Y cuántos restaurantes?, preguntó mi padre rico. Tenemos 7, dijo Mike. Me senté a escuchar y comencé a comprender algunas nuevas distinciones.
De manera que la razón por la que tú ganas menos dinero de este restaurante es porque recibes ingresos de otros muchos negocios. Esa es una parte de la respuesta, dijo mi padre rico con una sonrisa. El resto de la respuesta está en el tablero de Monopolio. Comprender el juego de Monopolio es la mejor clase de tarea que ustedes pueden realizar. ¿Monopolio?, pregunté sonriente. Yo todavía puedo escuchar la voz de mi madre que me ordena que guarde mi juego de Monopolio y haga mi tarea. ¿Qué quiere decir que Monopolio es tarea? Déjame enseñarte, dijo mi padre rico mientras abría el juego familiar más popular del mundo. ¿Qué ocurre cuando pasas por el punto de partida?, preguntó. Recibes $200, respondí. Así que cada vez que vuelves al punto de partida, es como si resolvieras un sueldo, ¿es correcto? Sí, creo que así es, dijo Mike. Y para ganar el juego, ¿qué se supone que debes hacer?, preguntó mi padre rico. Se supone que debes comprar bienes raíces, dije. Así es, dijo mi padre rico. Y comprar bienes raíces es tu tarea. Eso es lo que te hace volverte rico, no tu sueldo. Mike y yo nos sentamos en silencio por largo rato. Finalmente me atreví a preguntar a mi padre rico. ¿De manera que dices que el sueldo no te vuelve rico? Así es, dijo mi padre rico. Un sueldo no te vuelve rico. Es lo que haces con tu sueldo lo que permite que una persona sea rica, pobre o de clase media. No comprendo, dije. Mi padre siempre dice que si tuviera un aumento de sueldo seríamos ricos. Y eso es lo que piensa la mayoría de la gente, dijo mi padre rico. Pero la realidad es que mientras más dinero gana la gente, más profundamente se hunde en las deudas. Así que tiene que trabajar más duro. ¿Y por qué ocurre eso?, pregunté. Ocurre por lo que ellos hacen en casa. Es lo que ellos hacen en su tiempo libre, dijo mi padre rico. La mayoría de la gente tiene un mal plan o una mala fórmula para manejar su dinero después de ganarlo. ¿En dónde encuentra una persona una buena fórmula para la riqueza?, preguntó Mike. Bien, una de las mejores fórmulas para la riqueza se encuentran aquí mismo, en el tablero de Monopolio, dijo mi padre señalando el tablero. ¿Qué fórmula?, pregunté. Bien, ¿cómo ganas el juego?, preguntó mi padre rico. Compras varias propiedades y entonces comienzas a colocar casas en ellas, respondió Mike. ¿Cuántas casas?, preguntó mi padre rico. 4, dije. 4 casas verdes. Bien, dijo mi padre rico. Y después de que tienes esas 4 casas verdes, ¿qué haces? Devuelves esas 4 casas verdes y compras un hotel rojo, dije. Y esa es una de las fórmulas para obtener una gran riqueza, dijo mi padre rico. Aquí mismo en el tablero de juego de Monopolio tienes una de las mejores fórmulas para obtener riqueza en el mundo. Es una fórmula que muchas personas han seguido para convertirse en ricos, más allá de los sueños más ambiciosos. Estás bromeando, dije con un poco de escepticismo. No puede ser tan sencillo. Es así de sencillo, confirmó mi padre rico. Durante años he tomado el dinero que he ganado en mi negocio y simplemente he adquirido bienes raíces. A continuación, lo que hago es vivir del ingreso de mis bienes raíces y continúo creando negocios. Mientras más dinero gano de mis negocios, más dinero invierto en bienes raíces. Esa es la fórmula para obtener una gran riqueza para mucha gente. Si es así de sencillo, ¿por qué no lo hace más gente?, preguntó Mike. ¿Por qué no hacen su tarea?, dijo mi padre rico. ¿Es esa la única fórmula para la riqueza?, pregunté. No, dijo mi padre rico, pero es un plan muy sólido que ha funcionado para mucha gente rica durante siglos. Ha funcionado para los reyes y reinas de la antigüedad y todavía funciona hoy en día. La diferencia es que hoy en día no necesitas pertenecer a la nobleza para ser dueño de bienes raíces.
¿Así que has estado jugando al Monopolio en la vida real?, preguntó Mike. Mi padre rico asintió. Hace años, cuando era un niño que jugaba al Monopolio, decidí que mi plan para obtener una gran riqueza era construir un negocio y luego hacer que mis negocios me compraran bienes raíces. Y eso es lo que yo he estado haciendo, incluso cuando teníamos muy poco dinero. Yo regresaba a casa y buscaba bienes raíces. ¿Tienen que ser bienes raíces?, pregunté. No, dijo mi padre rico, pero cuando te vuelves viejo y comienzas a comprender el poder de las corporaciones y las leyes fiscales, comprenderás por qué los bienes raíces son una de las mejores inversiones. ¿En qué otra cosa puedes invertir?, preguntó Mike. A mucha gente le gustan las acciones y obligaciones, dijo mi padre rico. ¿Tienes acciones y obligaciones?, le pregunté. Desde luego, dijo mi padre rico, pero aún así tengo más bienes raíces. ¿Por qué?, pregunté. Bien, es porque mi banquero me extenderá un préstamo para comprar bienes raíces, pero fruncirá el ceño si le pido que me dé un préstamo para comprar acciones. Así que puedo compensar mejor mi dinero con bienes raíces y las leyes fiscales favorecen los bienes raíces. Pero nos estamos saliendo del punto. ¿Y cuál es el punto?, pregunté. El punto es que te vuelves rico en casa, no en el trabajo, dijo mi padre rico. Realmente quiero que comprendas eso. No me interesa si compras bienes raíces o acciones u obligaciones o creas un negocio. Lo que me importa es que comprendas que la mayoría de la gente no se vuelve rica en el trabajo. Tú te vuelves rico en casa al hacer tu tarea. Comprendo la lección, dije. Así que cuando termines de trabajar aquí en el restaurante, ¿a dónde irás? Me alegra que preguntes, dijo mi padre rico. Vamos, subamos a mi automóvil y demos un paseo. Les mostraré a dónde voy después de terminar el trabajo. Unos minutos después llegamos a una gran extensión de tierra, con muchas hileras de casas. Estos son 20 acres de tierra en una zona de lujo, dijo mi padre al señalar hacia el sitio. ¿Zona de lujo?, dije cínicamente. Quizás tenía solamente 12 años de edad, pero yo sabía reconocer un vecindario de bajos ingresos cuando veía uno. Este sitio tiene un aspecto terrible. Bien, déjame explicarte algo, dijo mi padre rico. Piensa en esas casas como las casas verdes del tablero de Monopolio. ¿Puedes imaginarlas? Mike y yo asentimos lentamente, haciendo nuestro mejor esfuerzo para imaginarlas. Las casas no eran esas lindas casitas verdes del tablero del Monopolio. ¿Dónde está el Hotel Rojo?, preguntamos casi simultáneamente. Ya viene, dijo mi padre rico, ya viene. Pero no va a ser un Hotel Rojo. Durante los próximos años, nuestro pequeño pueblo crecerá en esa dirección. La ciudad ha anunciado planes para ubicar el nuevo aeropuerto del otro lado de esta propiedad. ¿Así que las casas y la tierra estarán entre el pueblo y el aeropuerto?, pregunté. ¿Has comprendido?, dijo mi padre rico. Luego, cuando llegue el momento oportuno, derribaré todas esas casas de renta y convertiré esta tierra en un parque industrial de baja densidad. Y entonces controlaré una de las propiedades más valiosas del pueblo. ¿Y qué harás después?, preguntó Mike. Seguiré la misma fórmula, dijo mi padre rico. Compraré más casas verdes y cuando llegue el momento adecuado las convertiré en hoteles rojos, o en parques industriales, o en edificios de apartamentos, o lo que sea que la ciudad necesite en ese momento. Yo no soy un hombre muy inteligente, pero sé cómo seguir un plan exitoso. Trabajo duro y hago mi tarea. Cuando Mike y yo teníamos 12 años de edad, mi padre rico comenzó a convertirse en uno de los hombres más ricos de Hawái. No solo había comprado ya esa extensión de terreno industrial, también había adquirido una propiedad frente a la playa en una zona de lujo, utilizando la misma fórmula. A la edad de 34 años, estaba pasando de ser un oscuro hombre de negocios a convertirse en un rico y poderoso empresario. Él había estado haciendo su tarea. En Padre Rico, Padre Pobre, la lección número 1 fue que los ricos no trabajan por el dinero. En vez de ello, los ricos se enfocan en hacer que el dinero trabaje para ellos. También escribí acerca de Ray Kroc, el fundador de McDonald's, quien dijo:
Yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio son los bienes raíces. Yo siempre recordaré el impacto de comprar la lección del juego de mesa de Monopolio, con la lección de vida real con mi padre rico y muchos otros individuos muy ricos. Su riqueza había sido ganada en realidad al hacer lo que mi padre rico llamaba la tarea en casa. Para mí la idea de que la riqueza se ganaba en el hogar y no en el trabajo constituyó una lección poderosa de mi padre rico. Mi verdadero padre llevaba mucho trabajo a casa, pero hacía poca tarea. Una vez que regresé de Vietnam en 1973, inmediatamente me inscribí en un curso de inversión de bienes raíces que había anunciado en televisión. El curso costó $385. Ese único curso nos ha hecho millonarios a mi esposa y a mí. Y el ingreso de los bienes raíces que compramos utilizando la fórmula enseñada por ese curso nos proporcionó nuestra libertad. Mi esposa y yo nunca necesitamos trabajar nuevamente debido al ingreso pasivo de los bienes raíces procedente de nuestra inversión en bienes raíces. De manera que ese curso de $385 nos ha retribuido algo mucho más importante que solo dinero. La información obtenida de ese curso nos ha proporcionado a mi esposa y a mí algo mucho más importante que la seguridad del empleo. Nos ha proporcionado seguridad financiera y libertad financiera. Nosotros trabajamos duro y también hacemos nuestra tarea. Como decía mi padre rico mientras jugaba Monopolio con Mike y conmigo, tú no te vuelves rico en el trabajo, te vuelves rico en casa. Los tontos abigarrados no son tontos. En mi opinión, uno de los mejores libros sobre inversión fue escrito por dos hermanos que se llamaban a sí mismos The Motley Fools, tontos abigarrados. Su primer libro, The Motley Fool Invest Guide, la guía de inversión del tonto abigarrado, ha estado en la lista de los libros más vendidos durante años. Recientemente, en su sitio web escribieron lo siguiente acerca del uso de los juegos como herramientas educativas. Además de la diversión y la interacción social que promueven, los juegos buenos le hacen sentir más inteligente. Los buenos juegos le obligan a pensar, a planificar, a correr riesgos, en ocasiones solamente a adivinar o esperar, pero siempre, y he aquí el obstáculo, los resultados, su destino, están enlazados con esos pensamientos y acciones. El acto de actuar y ganar, o fracasar y aprender, es un acto que surge de manera natural al practicar los juegos. Uno de nuestros motivos más tontos, la responsabilidad personal, se enseña e ilustra bellamente por los juegos. Los juegos requieren más de un tipo de inteligencia. El sistema escolar se enfoca principalmente en un genio verbal lingüístico. Anteriormente, discutí los desafíos que un niño puede tener si su tipo de inteligencia no es la inteligencia verbal lingüística, que es la que tradicionalmente mide el coeficiente intelectual. En la escuela yo no era bueno para leer, escribir, escuchar y presentar exámenes. Tan solo sentarme en el salón de clases me era penoso. Siendo hiperactivo, incluso actualmente, aprendo mejor al apelar a otros tipos de inteligencias en el aprendizaje físico, interpersonal, intrapersonal, espacial y matemático. En otras palabras, aprendo mejor al involucrar más de un tipo de inteligencia. Aprendo mejor al hacer, hablar, trabajar en grupos, cooperar, competir y divertirme. Aunque puedo leer y escribir, esas me resultan ser las formas más penosas para observar y diseminar información. Por eso la escuela me resultaba penosa y amaba los juegos cuando era niño, y todavía me gustan ahora que ya soy adulto. Se requiere más de un tipo de inteligencia para aprender y jugar un juego. Los juegos son a menudo mejores maestros que el que se para enfrente del salón para dar su clase. Yo odiaba sentarme en el espacio confinado de un salón de clases. Hasta el día de hoy me niego a sentarme en una oficina. A menudo escucho que la gente dice, alguna vez tendré una oficina en la esquina del edificio con 2 ventanas. Yo nunca quise sentarme en una oficina. Yo he sido propietario de edificios de oficinas,
pero no tengo una oficina. Si tengo que sostener una reunión, utilizo la sala de juntas de la compañía o voy a un restaurante. Yo odiaba estar en un espacio confinado cuando era niño y todavía odio esos espacios. La mejor manera de mantenerme sentado en un espacio confinado es practicando un juego. Actualmente voy a la oficina y continúo con mis juegos, pero esta vez se trata del juego Monopolio jugado con dinero verdadero. Juego porque es la manera en que mejor aprendo. Cuando mi padre verdadero apreció mi predilección por los juegos y los deportes, se dio cuenta de que yo aprendía mejor al hacer cosas que al escuchar. Él sabía que yo no tendría un buen desempeño en una verdadera institución académica. Al darse cuenta de que yo aprendía mejor mediante la actividad, comenzó a alentarme a escoger una escuela que enseñara a los estudiantes al hacer, en vez de al escuchar. Por eso solicité y recibí nominaciones del Congreso para la Academia Naval de Estados Unidos y la Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Solicité mi ingreso a escuelas que me mandarían al mar a bordo de barcos para estudiar en todo el mundo. Aprendí a ser un oficial de barco al estar en un barco. Después de mi graduación, acudí al cuerpo de marines para aprender a volar y me encantó. Me gustó aprender a bordo de un barco y me gustó aprender en el interior de un aeroplano. Yo fui capaz de tolerar el trabajo confinado en un salón de clases porque eso me condujo al aprendizaje en la vida real de navegar y volar. Estudié en un salón de clases porque quería aprender y cuando quería aprender estudiaba más duro, no me aburría, me sentía más inteligente y obtenía mejores calificaciones. Las mejores calificaciones significaban que haría cosas más emocionantes como navegar o volar a Tahití, Japón, Alaska, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Sudamérica, África y desde luego Vietnam. Si mi verdadero padre no me hubiera explicado los distintos tipos de aprendizaje, yo quizá hubiera abandonado la escuela sin terminar los estudios. Probablemente habría escogido una escuela del tipo que tiene salones normales. Me hubiera aburrido, hubiera ido a muchas fiestas y hubiera dejado de asistir a mis clases. Yo odiaba estar en espacios confinados, odiaba estar aburrido y escuchar al maestro. Y odiaba estudiar materias que no podía ver, tocar y sentir. Mi padre era un genio verbal lingüístico. Sin embargo, fue lo suficientemente inteligente para saber que sus hijos no lo eran. La razón por la que rara vez nos criticaban por no tener un buen desempeño en la escuela, a pesar de que era el encargado de la educación en el estado, fue que sabía que sus 4 hijos aprendían de maneras diferentes. En vez de criticarnos por no obtener buenas calificaciones, nos alentaba a encontrar las maneras en que aprendiéramos mejor de manera natural. Mi verdadero padre también comprendió que yo necesitaba un incentivo, una recompensa, al final de mis estudios. Sabía que yo era lo suficientemente beligerante y rebelde como para no obedecer simplemente sus órdenes de ir a la escuela. Yo necesitaba una razón. Él fue lo suficientemente inteligente para saber que decirme, ve a la escuela, obtén buenas calificaciones para que puedas obtener un buen trabajo y sentarte en una oficina, no iba a motivarme a amar la escuela. Sabía que yo necesitaba estudiar lo que yo quería, aprender de la manera en que aprendía mejor, y que yo tenía que tener una recompensa emocionante al final de mis estudios. Él me ayudó a comprender esto acerca de mí mismo. A pesar de que no le gustaba la idea de que jugara Monopolio durante horas con mi padre rico, él era un maestro lo suficientemente inteligente para saber que yo jugaba por las recompensas que podía obtener en el juego. Sabía que yo podía ver mi futuro, por eso dijo, asiste a la escuela y conoce el mundo. Tú puedes jugar Monopolio en todo el mundo. Yo no puedo sufragar los gastos para enviarte a todo el mundo, pero si tú puedes ingresar a una escuela que te permite estudiar en todo el mundo, disfrutarás más de tu educación. Mi padre no se dio cuenta de que esa idea se quedaría grabada en mi mente, pero así fue. Para él viajar por el mundo para jugar Monopolio no tenía sentido. Sin embargo, una vez que me vio emocionado ante la idea de viajar por el mundo para estudiar, comenzó a alentarme. Encontró algo que me interesaba. Incluso comenzó a gustarle la idea de que yo jugara Monopolio, aunque no podía comprender la idea de invertir en bienes raíces en todo el mundo,
porque eso no estaba en su realidad, pero él podía ver que formaba parte de mi realidad. Dado que yo tenía un tablero de Monopolio, comenzó a llevar a casa libros sobre ir al mar y viajar por el mundo. Así que al final incluso mi padre, el maestro de escuela, no le importaba que yo jugara Monopolio. Él podía ver que no solo era divertido, sino que yo tenía interés en el juego. Él era capaz de aceptar un juego con temas que yo quería estudiar. Él descubrió la recompensa por la que yo estudiaría duro, y esa recompensa era viajar por el mundo y jugar Monopolio en la vida real. Él sentía que era una realidad infantil y sin madurez, pero era la realidad por la que yo podía emocionarme. De alguna manera mi padre supo que cuando yo jugaba Monopolio, yo podía ver mi futuro al final del juego. Él podía verla, pero no sabía que podía verla. Y usaba lo que yo podía ver o comenzaba a ver como un incentivo para mantenerme en la escuela y hacerme estudiar duro. Hoy en día viajo por el mundo y juego Monopolio con dinero real. A pesar de que mis aptitudes para leer y escribir no son poderosas, leo y escribo porque mi padre, el maestro de escuela, fue lo suficientemente inteligente para encontrar las materias en que yo estaba interesado, en vez de obligarme a leer y escribir sobre temas en los que yo no tenía interés. La fórmula ganadora. Una de las cosas más importantes que aprendí del Monopolio fue mi fórmula ganadora. Yo sabía que todo lo que tenía que hacer era comprar 4 casas verdes y convertirlas en un hotel rojo. Yo no sabía cómo lo estaba haciendo específicamente, pero sabía que podía hacerlo. Al menos esa era la percepción que yo tenía de mí mismo en ese tiempo. En otras palabras, entre los 9 y los 15 años de edad, aprendí que yo no era un genio académico como mi amigo Andy la hormiga. Cuando descubrí la fórmula en el tablero de Monopolio, cuando fui y pude verdaderamente ver, tocar y sentir las casas verdes de mi padre rico, encontré la fórmula ganadora para mí. Yo sabía que la fórmula de mi padre rico de estudiar duro y trabajar duro para obtener un trabajo seguro y sentarme todo el día en una oficina no era para mí. Así que esa era la buena noticia. Pero como dije antes, toda moneda tiene 2 caras. La mala noticia era que para la época en que yo tenía 15 años, la amenaza de si no estudias duro, obtienes buenas calificaciones y consigues un buen trabajo o no tendrás éxito, tenía muy poco impacto en mi motivación para estudiar materias que yo no quería estudiar. Actualmente, cuando observo las calificaciones reprobatorias de los niños, creo que la misma falta de razón o de motivación que me afectaba está afectando a los niños de hoy. Los niños no son estúpidos, de hecho los niños saben más acerca de la vida real que muchos adultos. Una de las razones por las que el sistema escolar tiene dificultades para enseñarles es que nadie les ha dado una razón emocionante para estudiar duro y permanecer en la escuela. Yo creo que muchos niños estarían más interesados en estudiar si comenzaran a jugar Monopolio en el primer año y luego se les preguntara si desean unirse al programa de ¿quién quiere ser un millonario cuando se gradúe? Si un niño realmente desea ser millonario, todavía es posible hacerle estudiar el mismo plan de estudios que yo tenía cuando era niño. El niño quizá esté dispuesto verdaderamente a estudiarlo, porque la recompensa al final era excitante y valía la pena estudiar para conseguirla. Así que la buena noticia es que al jugar Monopolio encontré mi fórmula ganadora. Yo podía ver mi futuro al final del juego. Una vez que supe que podía hacerlo, quería convertirme en millonario. Para mí era emocionante y estaba dispuesto a estudiar para lograrlo. Pero más que volverme rico, yo podía ver que mi futuro sería seguro y libre desde el punto de vista financiero al terminar el juego. Yo no tenía la percepción de mí mismo de que necesitaba un trabajo seguro en una compañía o que el gobierno se hiciera cargo de mí. A la edad de 15 años yo sabía que iba a ser rico. No solo pensaba en eso, sino que lo sabía. Cuando supe eso, mi percepción acerca de mí mismo mejoró sensiblemente. Yo sabía que incluso si no obtenía buenas calificaciones, asistía a una escuela o conseguía un buen trabajo, sería rico. La mala noticia es que me volví más inquieto. Si no hubiera sido porque mi padre, el maestro de escuela, y mi padre rico me alentaron a que permaneciera en la escuela y obtuviera mi título universitario, quizás hubiera abandonado la escuela antes de terminar los estudios. Estoy muy agradecido por la sabiduría de mi padre, el maestro de escuela, de mi padre rico,
y de unos cuantos maestros que en la preparatoria me guiaron, más que obligarme a lo largo de ese periodo difícil de mi vida. Con su ayuda encontré una forma de querer permanecer en la escuela y ser un buen estudiante. Ellos me ayudaron a descubrir la manera en que yo aprendía más fácilmente en vez de obligarme a estudiar como el sistema escolarizado quería que yo aprendiera. Mi padre, el maestro de escuela, podía ver que yo aprendía mejor al hacer las cosas en vez de que al leer y escuchar. Él atizó mis sueños de viajar por el mundo y armonizó estos sueños con el juego de Monopolio. Como sabía eso, descubrió la manera de alentarme a permanecer en la escuela y me ayudó a encontrar una escuela que se adaptara mejor a mi estilo de aprendizaje. No le preocupaban mis calificaciones, ni si asistiría a una escuela prestigiosa para obtener el aprendizaje intelectual más avanzado. Estaba preocupado porque yo permaneciera en la escuela, obtuviera un grado universitario y, lo más importante, continuara aprendiendo. En otras palabras, mi verdadero padre hizo su tarea. Mi padre rico me enseñó cosas diferentes con ayuda del juego de Monopolio. Me enseñó una de las fórmulas ganadoras de los ricos. Él cambió la percepción que yo tenía de mí mismo al enseñarme que yo podía ganar en el juego de la vida, a pesar de que no tuviera un buen desempeño en la escuela o un empleo bien pagado. Me mostró su fórmula ganadora. Una fórmula ganadora que yo adopté para mi vida. En otras palabras, mi padre rico también hizo su tarea. Como él solía decir, tú no te vuelves rico en el trabajo, te vuelves rico al hacer tu tarea en casa. Enseñar a los niños ricos e inteligentes. A principios del año 2000, una de las principales compañías de mercadotecnia en red me pidió que enseñara a lo que llamaban la siguiente generación, acerca de inversión. Con curiosidad de averiguar qué era eso de la siguiente generación, me dijeron que se trataba de los hijos de quienes tenían éxito en el negocio de mercadotecnia en red. Cuando pregunté por qué necesitaban esos niños, aprender acerca de inversión, la respuesta fue, porque muchos de esos jóvenes recibirán como herencia negocios que valen millones de dólares y en algunos casos miles de millones de dólares. Les hemos estado enseñando aptitudes de negocio y ahora necesitamos que usted le enseñe aptitudes de inversión. Con esa respuesta yo supe por qué me pedían que hablara con ellos. Pasé 2 días en un retiro de esquiadores hablando con 75 jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 15 y 35 años, acerca de la importancia de invertir. Fue muy agradable porque no había preguntas como ¿dónde obtengo el dinero para invertir? Como decía mi padre rico, existen solo 2 tipos de problemas de dinero. Un problema es que no hay suficiente dinero y el otro es que hay demasiado dinero. Y esos jóvenes tenían el segundo problema. En el segundo día del curso no pude evitar advertir qué diferentes eran esos jóvenes. No eran similares a muchos jóvenes que yo había conocido anteriormente. Incluso los adolescentes podían sostener una conversación sobre dinero, negocios e inversión que era de adulto a adulto y no de adolescente a adulto. Yo era lo suficientemente viejo para ser su padre y a menudo sentí como si estuviera hablando con mis pares a través de la mesa de la sala de juntas. Entonces me di cuenta de que esos jóvenes habían crecido en el negocio y que muchos de ellos estaban manejando flujos de efectivo y portafolios de inversión mucho más grandes que el mío. Fue una experiencia que me hizo ser humilde, pues a pesar de que esos jóvenes eran ya muy ricos, no había arrogancia ni presunción, ni las reservas que yo ocasionalmente encuentro en algunos jóvenes. Me di cuenta de que muchos de esos jóvenes crecieron en el hogar con sus padres y los negocios de sus padres. No solo estaban cómodos con los adultos, sino que estaban cómodos al hablar con los adultos acerca de dinero y negocios. Yo había visto anteriormente a algunos de esos jóvenes, de tan solo 14 años de edad, pararse en el escenario frente a 4,000 personas y dar un discurso que conmovió a todo el auditorio. Yo cumplí 37 años antes de pararme a hablar en público, y se trató un discurso muy aburrido. Mientras me llevaban de regreso de la montaña al aeropuerto, me di cuenta de que mi mejor amigo Mike y yo habíamos tenido la misma experiencia. Yo también me di cuenta de que él estudió mucho más duro en la universidad, porque su recompensa al final de sus estudios en la escuela de negocios consistió en hacerse cargo de un negocio multimillonario. Me di cuenta
de que yo también era el beneficiario de un padre que trabajó en casa y que tuvo tiempo para enseñar a su hijo, y a mí las habilidades de supervivencia que luego transferimos a la vida real. Cuando hablo con la gente que desea iniciar un negocio en casa, cualquier cosa, desde una empresa de mercadotecnia en red hasta una franquicia o algo que comienzan por su cuenta propia, comento sobre los jóvenes que conocí en la montaña. Un negocio basado en casa puede proporcionar beneficios mucho más allá de la fuente adicional de ingreso, y los incentivos fiscales y algunos de esos beneficios son inconmensurables y no tienen precio. En el caso de que algunas personas que tienen hijos, un negocio basado en casa es su manera de hacer su tarea y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Como decía mi padre rico, no te vuelves rico en el trabajo, te vuelves rico en casa. Y eso incluye la riqueza que va más allá del dinero. A lo largo de la historia, algunas de las personas más ricas han comenzado en casa. Henry Ford comenzó en su cochera. Hewlett Packard fue fundada en una cochera de Michael Dell. Comenzó en su habitación de la residencia estudiantil. El coronel Sanders se hizo rico hasta que construyeron una carretera en el sitio donde estaba su restaurante y lo obligaron a cerrarlo. Así que el consejo de mi padre rico de no volverse rico en el trabajo ha funcionado para muchas personas. Como nota al margen, el juego de mesa Cashflow 101 fue creado en la mesa de mi comedor. Padre rico, padre pobre, que ha vendido cerca de 2 millones de ejemplares hasta la fecha, fue originalmente escrito en nuestra cabaña en las montañas. Cashflow Technologies, Inc., con su sitio web www.richdad.com, es un negocio multimillonario que envía y otorga licencias de los productos educativos del padre rico a todo el mundo. El negocio que comenzó en la mesa de nuestra cocina está ahora en un edificio de oficinas, que incluso renta espacios de oficinas a otros negocios. Yo todavía no tengo una oficina, porque incluso hoy en día no me gusta estar en un pequeño espacio confinado. Opero con la misma fórmula ganadora que aprendí con la ayuda de mis dos padres: viajar por el mundo y jugar Monopoly con dinero real. En otras palabras, todavía estoy haciendo mi tarea.